Hola, hola, muy buenas tardes jóvenes alumnos. Aquí haciéndoles de nuevo un video sobre el tema de las consultas de base de datos. Bueno, aquí estoy abriendo mi mismo archivo que les he modelado en la semana pasada, donde les estamos indicando de forma muy clara las dos entidades. Una de ellas que se llama discos, tenemos los campos, ¿verdad? Donde quiero destacar este de aquí para no confundirnos, que es el ID de discos, que es un campo consecutivo, es un campo que registra el número que se captura de un disco nuevo, es irrepetible. Acuérdense que es una de las condicionantes que hemos platicado por ahí, es por eso le decimos que es único, porque no debe de ser repetido. El que sí se repite es el que en la semana 2 se comentó que hicieran dentro de la estructura la creación de este nuevo campo llamado ID casas productoras, donde lo que se hace es categorizar n veces en que se repite una productora, ¿sí? Recordando que en empresas yo necesito previo a esto tener dado de alta la empresa con todos los datos que ya por ahí ya hemos trabajado y un número en específico para reconocer a cada uno, ¿sí? Entonces observen, ahí tengo algunos, obviamente ustedes van a tener un poquito más. Yo aquí con este ejemplo pues trato de modelar algo muy sencillito, ¿no? Para que también lo puedan hacer ustedes en casa. Bueno, regresando a la tienda de discos, entonces observamos que SMV se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces consecutivas. En el caso de Starship Entertainment, pues vemos que se repiten un par de veces, ¿sí? Y demás. Entonces, este número se va a repetir las veces que ustedes tengan escritas la empresa productora, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con el proceso. Si nosotros vemos el material con el cual yo les estoy por acá dando las instrucciones, esto de aquí de forma muy clara dice muy en específico cómo acceder a la parte del diseño de la consulta, qué ventana nos va a aparecer, y aquí aparece una pequeña visualización de lo que ustedes van a ver en esa pantalla. Por ejemplo, si yo hago una pausa hasta este punto, lo que quiero decir es que ustedes, si se van a crear, ¿no?, diseño de consulta, que es este apartado, nos da esta ventanita donde seleccionamos las dos entidades y las agregamos. Vamos a observar que desde la sesión pasada se les ha dicho que esa relación debe ir de uno a varios, ¿verdad? De una empresa productora puede crear varios discos musicales. Bien, el meollo del asunto está en la parte de abajo, en esta sección, donde esto que estoy poniendo aquí, que estoy señalando, esta pequeña columna, es precisamente lo que quiero que ustedes lean un poquito para que detallen y se den cuenta de qué características tiene cada uno de esos elementos, ¿verdad? Para que las cosas no se hagan de forma muy superficial. Aquí debemos entender un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, les dejo esa partecita para que ustedes la lean y sepan enarbolar los eventos que vamos a estar trabajando, no solamente en una columna, sino en varias, ¿verdad? Esas varias columnas son los números de campo que claramente en los ejercicios les estoy diciendo que ustedes añadan. Yo selecciono de esta manera y con el botón izquierdo, sin dejarlo de soltar, amplío un poco la columna, de tal forma que voy a hacer un ejemplo similar a los que les estoy dando. Uno, aquí vamos a observar que en la sección de campos se despliegan todos los campos en forma de lista. Como podrás observar, ¿verdad?, alcanzamos a ver que efectivamente aparecen todos como agrupados de ambas entidades, todos están aquí, donde ustedes pueden seleccionar a diestra y siniestra los campos claramente como yo los estoy dando en el ejercicio. Supongamos que para el primer caso te estoy pidiendo la casa productora. Nota que aquí está el campo y aquí está la entidad de donde proviene. Después me voy a la siguiente columna, donde tal vez estoy manejando el país, la sede, está más acá abajo, sede, puedo hacerlos un poquito más cortas las columnas, ¿verdad?,
Una vez que ya vaya localizando los campos, ya los puedo hacer un poquito más pequeños, menos anchos. Y de discos se me ocurre establecer el título, el intérprete, el año de lanzamiento y por acá el total a pagar, ¿no? Entonces, una vez que ya introduje en ese orden claramente como el profesor me está indicando cómo van a ir acomodados los campos, lo único que hago muy sencillo, el maestro me está indicando en qué campo voy a ordenar. Recordemos que hay dos tipos de ordenación, ascendente y descendente. El ascendente implica ordenar de menor a mayor, o de A a Z, o del 1 al más grande. El orden descendente es el caso contrario, implica ordenar de forma el número más grande al más pequeño, o de Z a A en cuestión de texto. Entonces, dependiendo de cómo yo les haya texteado ahí los ejercicios, yo voy a ubicar que ahorita para este ejemplo se me pida ordenar año de lanzamiento de forma ascendente. ¿Okay? Y los criterios que voy a mencionar aquí es poner algunos que ya tengo escritos. Yo les pido EMI Records, pero para empezar es obvio, si yo reviso mi empresa, no tengo ninguna productora que se llame EMI Records, ¿verdad? Entonces yo les he pedido a ustedes que al menos anexen como registro 11, 12 o el número que sea, una empresa EMI Records con todos los parámetros que ustedes deben de capturar en el extremo derecho, y que al menos una vez que hayan puesto eso me capturen también 1, 2 o 3 discos al menos de esa empresa. ¿Sí? Entonces acuérdense que se lo habíamos elaborado, lo habíamos predicho así de esta forma para que no tuviésemos problemas. ¿Por qué? Porque en el ejercicio yo claramente aquí les digo que capturen EMI Records, y es obvio que no va a aparecer en la consulta si ustedes no lo tienen, si no al menos tienen capturado ya desde acá 1 o 2 discos. ¿Okay? Entonces ahí les encargo. Yo voy a ejecutar otro donde de aquí de la empresa sea JYP primero para que observen el caso. Voy para acá, JYP, ¿sí? Un clic abajo y observa cómo la máquina lo establece. Si yo inmediatamente, así como está, me voy al diseño y ejecuto la operación, lo único que va a aparecer son empresas que tengan este nombre. Ajá, ahí lo estamos viendo. Y en la parte de la derecha observamos que el año de lanzamiento, que es el campo que se ordenó, se está acomodando del más chico al más grande, que es el caso de ascendente. Y como podrán ver, aparecen solamente las columnas en ese orden, de acuerdo a lo que hace un momento desde el diseño de la misma se previó, ¿no? Bien, ahora voy a trabajar con dos parámetros. Se me ocurre que voy a aventar de Pledis. Entonces, así como lo escribí, mucho cuidado, porque recuerden que también una letra, un número o algo que no esté bien escrito desde un principio y lo escribo acá de forma incompleta, no va a aparecer, ¿no? Entonces ahí lo tengo, Pledis, diseño, ejecuto, y ahí lo tengo. Entonces observo que aparecen los anteriores más los dos nuevos registros de acuerdo a cómo los capture. Entonces esto podría ser un primer ejercicio, de tal forma que lo único que hago es cerrar, ¿verdad? La máquina va a pedir que desee guardar los cambios y le ponga un nombre en particular. Entonces yo le puedo poner consulta de casas productoras, muy similar, repito, al primer ejercicio que estamos haciendo. Si yo le pongo aceptar, es obvio, va a aparecer de este lado un nuevo objeto que se llama consulta casas productoras. Ajá, ahí lo estamos viendo, donde no me debo de confundir, ¿verdad? Fácilmente me confundo porque tal vez ustedes piensan que como toda la información se arroja a partir de tablas, pues sí son tablas, pero recordemos que esto de aquí comúnmente le llamamos nosotros subtablas, puesto que estas son las principales. De ahí emana la información de las otras que se hacen a manera de consulta. Voy a proceder haciendo un ejercicio más, en que no quedó muy claro. ¿Sí? Recuerden, primero nos vamos a crear diseño de consulta,
Estando aquí seleccionas las dos entidades al mismo tiempo, cierro, recorro un poco hacia arriba y si esto no les deja ver muy bien los campos o los nombres de campo, seleccionen las columnas y desde aquí aproximadamente desde esta mitad, ahí está, ¿no? O sea, es un poco más ancho. Entonces desde el campo selecciono de acuerdo a lo que el maestro me está pidiendo. Voy a tomar por ejemplo este, donde se requiere título del disco, intérprete, si contiene DVD y total a pagar. Entonces voy para acá, título del disco, ahí está, el intérprete, luego por acá, contiene DVD, si contiene DVD, que anda por acá, ahí está, y por último total a pagar. Recuerda que los nombres de campo están de color rojo o color café y estos son precisamente los que vas a trabajar primero en cada ejercicio, ¿sale? Ahí está. Entonces anexo el último, que es total a pagar, cosa que está un poquito más abajo. Ahí está. Bueno, ahora segundo, ordenados por el campo total a pagar de manera descendente. Entonces me tengo que ir efectivamente a ese mismo campo que me indica y ordeno, ¿verdad?, de forma ascendente como se me está pidiendo, ¿no es cierto? Descendente. Ahí está. Error. ¿Sale? Esto es el ajuste. Entonces ahí lo tenemos, descendente. Y luego con el criterio total a pagar menor o igual a 250 pesos. Obviamente aquí necesitan ustedes trabajar un poco de simbología relacional. Recuerda, menor, mayor o igual que 250. Ahí está. Si yo lo quiero manipular de forma contraria, ahí está, menor o igual a 250. No tiene que colocar ni el símbolo de pesos ni la palabra pesos, porque recuerda que tú desde un principio en discos no colocaste ese parámetro de captura, simplemente tú lo que hiciste fue colocar un número, ¿verdad?, con enteros y decimales. Entonces lo único que estamos haciendo es que de este lado estamos colocando puros enteros. Entonces si ahora ejecuto el procedimiento, diseño, ejecutar, observa, la tabla es mucho menor a la otra y estamos viendo que aparecen los campos que habíamos indicado. Aparece total a pagar de forma descendente, es decir, del más grande al más pequeño, y observa, todos son menores o iguales a 250, o sea que mi ejercicio, mi consulta está correcta, ya que si ustedes observan que aparece un 251, 320, 260, bueno, no estarían entonces trabajando este criterio, tendrían ustedes que ajustarlo, ¿sí? Una vez que lo hayan terminado, no se les olvide, recuerden, primero guardar, ¿no? Como habíamos dicho, guardar los cambios, anexarle el nombre que de acuerdo según ustedes aquí en la práctica deben de leer. Ahí ya, yo ya se los estoy facilitando y lo único que necesito es que le tomen una impresión de pantalla, abran, como les dije en clase, yo aquí modelo rápidamente con el Paint, pero ustedes en clase abren el Word, no se les olvide poner sus datos de encabezado, de pie de página, ¿verdad?, para que se vea correctamente. Entonces ahí lo tengo. Entonces lo único que necesito es nada más plasmar lo básico y es la estructura, el diseño de cómo estoy dando de alta este último ejercicio. Borro lo que no me sirva. Entonces ahí lo tenemos, la estructura, el diseño y la ejecución. Imprimo pantalla, pego y de la misma manera con la herramienta de seleccionar en Word, yo aquí en Paint rápidamente lo que hago es cortar esto que no me sirve, lo quito y lo pongo acá, ¿no? Lo puedo hacer un poquito más grande para que se detalle bien el resultado y ahora sí debe de poner sus datos de encabezado, su pie de página, no se les olvide sus nombres en el pie de página, por favor, el número de hojas para que se vea correcto. Esto sería una hoja de impresión, sería mi tercer ejercicio, ¿sí? Los otros pues ya ustedes lo harán leyendo con mucha precaución para que impriman lo necesario y me lo lleven lo antes posible la próxima sesión según lo que habíamos ya pactado en clase. Bueno,
Si no hay alguna duda, espero que les sirva este pequeño video de cómo ejecutar, ¿verdad? Cómo ejecutar las consultas, que son básicamente pues muy sencillas. ¿Sale? Recuerden que cualquier cosa, cualquier asunto, ahí los estoy esperando en Facebook. Hay veces que pues no me da tiempo, ¿verdad? Por cuestiones muy personales, pero pues ahí en la medida de lo posible, ahí estaremos brindándoles ayuda. Si no, pues también en clase, importante que ustedes también pregunten, ahí estamos entonces en contacto. Gracias, cuídense, bye.